¿Cómo están ustedes? Qué gusto de verlos una vez más. Estamos aquí con Jaime para un nuevo programa. En esta oportunidad, el programa no se va a llamar Esos Grandes Viejos. ¿Cómo se va a llamar, Jaime? Esas Grandes Señoras, profesor. Porque vamos a hablar nada menos que de Gabriela Mistral. ¿Quién fue esta mujer extraordinaria, Jaime? Bueno, Gabriela Mistral es una mujer chilena que nace, ¿verdad?, en la actual región de Coquimbo, en la ciudad de Vicuña, hacia el año 1889, un 17 de abril, y inicia su vida en este mundo, ¿verdad? Su padre es Jerónimo Godoy, su madre Petronila. ¿Cómo no se llama Mistral ella? Se llama Mistral, pero fue su seudónimo. Ah, eso no lo sabíamos. ¿Ve usted? Siempre se están aprendiendo cosas nuevas, profesor. Ahí será su seudónimo. Y ella, empieza a hacer su vida en algunas escuelas cerca de donde ella nace. Y siempre su gran vocación fue la docencia, en realidad. Ella comenzó muy jovencita, ¿no? A enseñar. Joven, así es, muy, muy joven. Oye, te voy a interrumpir porque hay una cosa muy simpática sobre su primera docencia. Ella dice que mi jefe me padeció a mí y yo me la padecí a ella. Qué bonito el modo en que ella construye, ¿eh? Yo me la padecí a ella. Debo haber llevado el aire distraído de los que guardan secreto que tanto ofende a los demás. Parece que la jefa en la escuela de la compañía no le tenía mucha simpatía. Mucha simpatía, así es. Bueno, sus biógrafos la describen como una niña bastante retraída. Incluso una característica bastante particular que tenía Gabriela Mistral era que incluso cuando ella decía su nombre cuando niña tartamudeaba. Entonces eso habla de que tuvo una infancia bastante dolorosa. Y era un tipo más bien tosco. Exactamente. Muy chileno, profundo. Exacto. Pero claro, no era una persona agradable de buenas a primeras, de apariencia, ¿no? Así es. Y ella, bueno, la vida de Gabriela en su inicio es bastante compleja porque el padre, don Jerónimo, en buen chileno era un vividor, ¿eh? Era un hombre que le gustaba la bohemia. Era también payador y hacía algunos versos, ¿eh? Pero el hombre era andariego, llegaba a la casa, se iba, en fin, no era muy, por decirlo de alguna manera, no afincaba, no era muy ordenado. No era muy ordenado el hombre. Exactamente. Y curiosamente, sí, un dato curioso, él había estado en el seminario para estudiar para sacerdote, recibió incluso las órdenes menores, pero fue más fuerte, dicen por ahí, la guitarra y el violín. El desorden. Oye, Jaime, y ella comienza a enseñar, pero por otra parte, ese no es su principal oficio a lo largo de la vida, porque está muy bien la maestra Gabriela Mistral, pero resulta que la conocemos fundamentalmente. Antes se decía poetisa, ahora parece que a las mujeres no les gusta que se diga poetisa, tienen que decir la poeta. Bueno, ya, la poeta o la poetisa, las dos palabras son perfectamente aceptables para Gabriela. Ella, fíjate que tiene un artículo precioso, aquí en páginas de prosa, está un poco roto mi librito porque es muy chico, pero en páginas de prosa, que era el texto que estaba citando, en un artículo que se llama El oficio lateral, ella relata en este texto que su primer oficio era ser maestra, pero que a medida que iba leyendo, en eso que ella llamaba una fiesta vespertina y clandestina, la lectura, se fue potenciando como una mujer que más allá de la docencia se dedicaba a la escritura. ¿Te acuerdas cuándo comienza a publicar ella? Bueno, ella, la primera publicación importante que tiene o que digamos la da a conocer al público masivo, son Sonetos de la Muerte, que estos son los juegos florales que se hacían hacia la segunda década del siglo XX, 1919, 1920, por ahí, ¿verdad? En que eran grandes manifestaciones que hacían los estudiantes universitarios. Y ella está en Santiago, por lo tanto. Ya está en Santiago, claro, efectivamente. Pero tiene antecedentes también de que había publicado en algunos diarios también de su región, bajo algunos seudónimos bien especiales, Soledad, Alguien. Bien, bueno, ella siempre, como decíamos, tuvo alguna complicación con su historia personal. Así que desde muy temprano ella tomó la vocación de la docencia y paralelamente la poesía. De hecho, es interesante constatar que ella misma se preocupa de hacerlo esto ver en su correspondencia.
en muchas ocasiones, que es una de las fuentes históricas importantes para conocer su vida interior, ella señala que nunca la poesía para ella fue un fin en sí misma, sino que fue la vocación docente, y que se refleja además en su poesía. Si uno lee Desolación o lee en general la obra literaria de Gabriela Mistral, está muy apuntada a los niños, al magisterio, a enseñar a través de la poesía como una herramienta didáctica, una herramienta pedagógica. Y eso es muy notable, la verdad que es muy notable, muy destacable en ella. Yo personalmente soy una persona bastante poco sensible para la poesía. He tratado de leer incluso a mi homónimo, a Gonzalo Rojas, aunque tiene alguna poesía erótica que es mejor dejarla de lado para que no suscite malos pensamientos. Sí. Pero he tratado de leer poesía y me gusta mucho más la prosa de Gabriela Mistral. De hecho, bueno, páginas en prosa de Gabriela Mistral, en Chile, país de contrastes, prosa. Gabriela Mistral, pasión de enseñar, todos sus consejos pedagógicos. O sea que ella fue una gran poetisa, pero sobre todo fue una mujer que cultivó el lenguaje de una manera maravillosa. Mire, yo les voy a leer un parrafito que a mí por lo menos me conmueve de las relaciones de Gabriela Mistral con la naturaleza, pero lo más bonito es cómo las describe. Dice ella: la naturaleza me ha acompañado valiéndome por el convivio humano. Tanto me da su persona maravillosa que hasta pretendo mantener con ella algo parecido al coloquio. Una paganía congenital, vivo desde siempre con los árboles, especie de trato viviente y fraterno. El habla forestal apenas balbuceada me basta por días y meses. A mí lo que más me impresiona de este texto es la expresión paganía congenital, porque ella busca la expresión congenital, porque lo que más le interesa es el aspecto de fecundación que hay mutuo entre ella y la naturaleza, genital. Ella está continuamente entregándole a la naturaleza con su mirada, algo que la naturaleza no es evidentemente capaz de recibir porque no tiene inteligencia, pero en esa entrega ella va recibiendo el coloquio, que miren cómo lo describe, como habla forestal apenas balbuceada, o sea, el movimiento de una rama, el color de una hoja, la corteza de un tronco, le hablan a ella. Bueno, esto es prosa de la mejor categoría, ¿o no? Por supuesto, pero preciosa. Y junto a eso, en general, destacar el sentido de la vida y de la defensa de la vida que tenía Gabriela Mistral. Yo logré también espigar algo de su correspondencia muy notable de su madre, sobre todo en este tiempo que estamos, ¿verdad?, con todas estas leyes de aborto y de rechazo a la vida. Fíjense cómo ella se expresa a su madre en relación a la vida naciente. Dice: madre, en el fondo de tu vientre se hicieron en silencio mis ojos, mi boca, mis manos. Con tu sangre más rica regabas como el agua a las papillas del jacinto escondidas bajo tierra. Precioso, esta expresión, ¿verdad?, de la madre, del origen y del respeto a esa vida que ella la reconoce en su madre, o sea, que ella viene de ahí. Yo lo encuentro precioso, realmente una maravillosa expresión y de agradecimiento a quien le dio la vida. Bueno, yo no conocía ese texto, te lo voy a pedir después para incorporarlo a mis registros. Con mucho gusto. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en su lenguaje ella es rupturista. Ella no es una persona que utilice el lenguaje bueno, sí, nos dirán que todo poeta, toda poetisa es en cierto modo rupturista, pero ella utiliza el lenguaje de una manera muy creativa, muy desfachatada, no tiene inconvenientes en explorar rumbos nuevos para el lenguaje, como por ejemplo la expresión congenital. Es simpático porque aquí el editor, esta es una edición argentina, el editor a pie de página dice: neologismo inadecuado, debió haber dicho congénita. Ah, claro. Y uno dice, pero tontito, ¿no te diste cuenta claro, que lo importante es lo genital? ¿No? Como, porque hay una fecundación mutua. La expresión viva. Por supuesto. Correcto. Ahora, ella es una gran pedagoga, porque no solamente es pedagoga en la sala de clases, cuando enseña en las distintas ciudades en las que enseñó, sino que ella es una pedagoga a través de su poesía. ¿Tú conoces los consejos pedagógicos?
¿Los has leído alguna vez? Bueno, me imagino que tienen que ser muy poderosos, porque hay un dato que muchas veces se omite en la vida de Gabriela Mistral y que es importante, profesor, tenerlo presente. Es que Gabriela Mistral, ya en una edad más o menos madura, la contacta, mejor dicho, el ministro de Educación de México de la época, don José Vasconcelos, para que vaya a hacer la reforma educativa a México. O sea, imagínense el nivel que tenía esta mujer ya de respetabilidad y de honorabilidad en los ambientes intelectuales de la época respecto justamente al ideario de la educación. Así que... Bueno, entonces vamos a recordar algunos de sus pensamientos pedagógicos que son... Uno puede decir esto, yo puedo ser duro, yo creo que son bastante ignorados por tantos maestros hoy en Chile. Es una pena muy grande eso. Así es. Voy a leer unos poquitos, porque es mucho más valioso eso que todo lo que diga Jaime, que todo lo que diga hoy. Poder decir cosas que dice Gabriela. Todo para la escuela, muy poco para nosotras mismas. Enseñar siempre en el patio y en la calle, como en la sala de clase. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. Amenizar la enseñanza con la hermosa palabra, con la anécdota oportuna y la relación de cada conocimiento con la vida. Esto que viene, muy duro, mira. La maestra que no lee tiene que ser mala maestra. Ha rebajado su profesión al mecanismo de oficio al no renovarse espiritualmente. Caramba, ¿eh? Tú estás pensando y yo estoy pensando en nosotros mismos y en nuestros colegas. Sí. Atención con esto, que es un hachazo en el presente de Chile. Todos los vicios y la mezquindad de un pueblo son vicios de sus maestros. Esto habría que ponerlo así con un megáfono, ¿eh? Sí. Con un megáfono. Y finalmente, porque esto nos va a dar pie para pasar a otro tema, finalmente, bueno, son los consejos pedagógicos son 46, yo he leído 3 o 4 nomás. Este que es muy bonito. Las parábolas de Jesús son el eterno modelo de enseñanza. Usar la imagen, ser sencilla y dar bajo apariencia simple el pensamiento más hondo. ¿Fue una cristiana integral, Gabriela Mistral, Jaime? Bueno, ella se declara una cristiana mística, es decir, una mujer que es muy devota sobre todo de la palabra revelada de la Sagrada Escritura. Y es interesante porque ella tuvo una evolución en su cercanía con la fe, a pesar de toda la vida accidentada, ¿verdad?, que vivió. Y es interesante lo que usted acaba de leer, profesor, y esto debería estar ojalá en un marco dorado en todos los colegios de Chile. Yo diría que más bien en el corazón también de cada profesora, porque hay tantas cosas que están en los marcos que no importan nada. Eso es verdad. Y a confesión de parte relevo de prueba, como dicen los juristas y los abogados, fíjense, en una carta ella dice, textual, dice: no tengo el remordimiento de haber robado nada a mi escuela. La literatura jamás fue un fin para mí. El colegio me ha robado todo, la juventud, mi sensibilidad, mi pequeña cultura, mis grandes entusiasmos, todo lo he dado a la educación. ¿Qué más podemos decir, verdad? Pero tú estabas hablando de su cristianismo, lo dejaste ahí el tema como insinuado. Sí. Cuéntanos más de eso. Bueno, ella se declara una cristiana más bien mística, pudiésemos decir así en términos coloquiales, la fe del carbonero. De la Orden Tercera de San Francisco, eso, ¿no? Es claro, eso cuando ella muere deja un legado a la Orden Terciaria Franciscana, que expliquémoslo a nuestros televidentes, que la Orden Franciscana tiene también una especie de orden laica, en que hay laicos que voluntariamente hacen también votos para seguir el ideario de San Francisco de Asís, de la humildad, del deshacimiento, ¿verdad? Bueno, ella se hace parte de esto y participa, y de hecho en el Museo de San Francisco acá en Santiago hay pertenencias de ella que están en exhibición. Aprovechamos también de invitar a quienes quieran visitarlo, vale la pena, es muy interesante. Incluso ella dejó el diploma de su premio Nobel, es decir, cuando se ¿Cómo ella es premio Nobel? Premio Nobel de Literatura. Pero se nos había olvidado decir esto. Y por supuesto le dieron el premio Nobel después de que nosotros le habíamos dado el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Es al revés. No me digas, esto es una cosa inaudita. Bueno, sigamos con el cristianismo ya. No, pero vamos a apuntar otra cosa interesante que usted dice. Es la primera mujer latinoamericana
que recibe el premio Nobel. Me gusta decir iberoamericana. Iberoamericana, ciertamente. Te corrijo. Muy pero bien. eres libre de decir latinoamericana. No, si somos discípulos de Jaime Izaguirre, así que seguidores de él. Sí, tiene toda la razón. Pero en este cristianismo hay elementos de recepción, de orientalismo, hay cierto sincretismo en ella. Hay bastante sincretismo, es cierto. Bueno, era una mujer andariega, lo fue en Chile y lo fue en el extranjero, entonces tuvo también apertura a muchas otras culturas. Y esto también la llevó a tener contacto con otras realidades espirituales, donde ella también se alimentó de alguna manera, ¿verdad? Y la hizo suya en alguna medida. Pero siempre su base, si uno lee la literatura en general, bueno, y los textos que dejó Gabriela Mistral, siempre están apuntando, yo diría, y esto lo digo en mi calidad de profesor de religión, a un cristocentrismo, ¿eh? Tiene una expresión de un Cristo muy, muy cercano. Y yo creo que ella se identificó por el dolor, fundamentalmente, que ella sufrió en su vida, con la pasión, con la muerte, estos mismos sonetos de la muerte que decíamos al comienzo del programa, ¿verdad?, que se cree que fueron escritos en un momento muy doloroso para ella, porque fueron a partir del suicidio de un amor que ella tuvo con Romelio Ureta, que era un empleado del ferrocarril en esa época, y que en sus vestiduras se encontró una tarjeta que ella le había dedicado con mucho afecto. Entonces, ella siempre estuvo, yo diría, fue una mujer en búsqueda del bien, de la verdad, de la belleza. Y bueno, lo encontró en la fuente espiritual también. Tú hablaste del extranjero, porque otra cosa notable de Gabriela, que muchas veces se sabe poco, es que ella ocupó cargos de representación del país en el extranjero, ¿no? Fue cónsul de Chile varias veces. En muchos países, en Brasil, en Italia, en el mismo México. Y lo interesante en el caso de Gabriela Mistral, que es un tipo de cónsul que es extraordinario, porque se le nombró cónsul honorario. Es decir, era por el prestigio que ella tenía, llevar el nombre de Chile, ¿verdad?, a distintas latitudes. Y también tuvo en organismos internacionales, también tuvo una destacada participación. Hoy día se le llama embajadores de buena voluntad. Bueno, Gabriela Mistral fue, en su momento, fue una súper embajadora de buena voluntad. De hecho, recordemos que Gabriela Mistral, toda su obra está publicada prácticamente en todos los idiomas. Y es una de las autoras que incluso ha sido patrocinada por los organismos internacionales. Incluso en muchas escuelas en China, en muchos países, hay obras traducidas de Gabriela Mistral en las bibliotecas. Yo creo que es una personalidad a la que nosotros tenemos, por eso le quisimos dedicar a este tercer programa, a la que tenemos que darle una enorme importancia, porque además hay un contraste muy fuerte con Pablo Neruda. Neruda ha sido elevado a la categoría, ahora está siendo cuestionado por diversos comportamientos personales, ¿no? Pero ha sido elevado a la categoría de cuarta persona de la Santísima Cuaternidad. Neruda vive, decía un gran mural en el río Mapocho. ¿Dónde vive?, se preguntaba uno a este señor. No voy a contestarlo yo porque no tengo referencia de dónde vive. Pero ¿qué tipo de vida era la que creían que tenía Neruda en sus obras? Ese Neruda que escribió la oda a Stalin, ¿no? Tarde se apaga la luz en tu cuarto. En fin, ese Neruda que ya sabemos que, militando en el Partido Comunista, inventó todo el cuento de cómo él había tenido que salir de Chile perseguido por González Videla, que hay muchísimo de cuento y de ficción en lo que él relata. Y mientras tanto, Gabriela pasa casi inadvertida ante nuestra gente joven, ante buena parte de nuestros maestros. Una Gabriela que, bueno, hoy día le quieren adjudicar todo tipo de comportamientos especiales en su sexualidad, como si ese fuera el punto que la llevó al Nobel, por así decirlo. ¿Qué llevó al Nobel a la Gabriela? ¿Algunos comportamientos personales específicos, o la llevó al Nobel esa prosa y esa poesía maravillosas que son matriz para la patria? ¿Tú la consideras una chilena ejemplar? Absolutamente. Yo creo que Gabriela Mistral, como profesora, como intelectual, como poeta, su obra marca toda una época, y es una mujer cosmopolita, es decir, que nos llevó también al mundo y mostró su Valle de Elqui en todas las latitudes, con sus características, con un acento muy particular, con yo diría una ternura también en su poesía simple, directa, que cautiva hasta el día de hoy a cualquier lector
llano que quiera leer algo agradable, algo que refresque la mente, el espíritu, el corazón. Sin lugar a dudas, yo creo que es una de los grandes referentes que tenemos y que, tal como dices tú, usted, profesor, injustamente ha estado relegada en el último tiempo. Y ojalá que la rescatemos. Con este modesto programa estamos haciendo un homenaje e invitando también a que muchos de ustedes se interesen también en leer su obra, Desolación, Tala, en fin, tiene Los sonetos de la muerte. Aquí el profesor tiene otra. Y la prosa. Yo soy más partidario de la lectura de la prosa. Bueno, tenemos ahí el edificio, el GAM, el edificio que recuerda a la gran Gabriela. Y tenemos tantas cosas en nuestra geografía, del norte chico en particular, en La Serena y por el valle hacia el interior, hacia Vicuña. Y lo que debiéramos tener es eso, a una continua referencia en la formación de nuestros profesores, a los consejos pedagógicos, a la vida de Gabriela, porque es mucho más que un conjunto de consejos, es la coherencia de su vida como maestra, en un momento en que todos nos damos cuenta que la pedagogía, que la docencia, no es, en muchos casos, magisterio, sino que es una pura y simple o repetición de contenidos y, lo que es peor todavía, adoctrinamiento ideológico. Así es. ¿Quieres decir algo más para terminar, Jaime? Bueno, a mí me llama mucho la atención, estudiando la vida de Gabriela Mistral, siendo profesor, que ella nunca tuvo el título de profesora. Ella realmente era una profesora innata. Pero se lo dio a la Universidad de Chile al terminar su carrera, se ¿no? lo concedió. Sí. Y en eso hay que ser también muy ecuánime y justo. Tuvo un gran, pudiésemos decir, un gran mecenas, una persona que le apoyó mucho, que fue el expresidente Pedro Aguirre Cerda, también profesor como ella, que vio inmediatamente en esta mujer que había realmente una actitud educativa ejemplar. Tanto es así que cuando ella llega a la escuela, al Liceo de Niñas de los Andes, ella se fija en un detalle que muchas veces pasa, profesor, por encima, y que quisiera recalcarlo hoy día. En los Andes estaba la escuela donde hizo clases Domingo Faustino Sarmiento, y a esa escuela llegó a hacer clase ella. Y la encontró tan deteriorada, tan derrumbada, Domingo Faustino Sarmiento, para quienes no lo sepan y nos estén viendo, fue un exiliado de la dictadura de Juan Manuel Rosas en Argentina, que llega a Chile, gran pedagogo, digamos, una especie de símil de Andrés Bello en Argentina. Había una estatua de Sarmiento que no sé si sigue ahí todavía en el Forestal, que en los años 50 y 60, cada vez que había problemas con la Argentina, los estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile agarraban la estatua y la tiraban al mapocho. Y entonces Sarmiento quedaba con un chichón y lo recogían varias cuadras más abajo y lo volvían a poner en su pedestal. Perfecto. Esa anécdota no la conocía, está muy interesante, muy entretenida. Bueno, y Gabriela le hace presente que es necesario refaccionar esta escuela, porque realmente había sido un ilustre americano, digamos, porque Sarmiento después, incluso posteriormente, fue presidente de Argentina, así que era una personalidad a nivel continental, y se debió a las gestiones de Gabriela Mistral. Otro detalle importante, profesor, ella fue la precursora de las vacaciones de invierno, que poco se conoce. Mira, eso no lo sabía yo. Claro, porque cuando ella trabaja en el Liceo de Niñas de Punta Arenas, se da cuenta de las condiciones tan adversas que llegan las niñas, que el frío, ¿verdad?, y la inclemencia del tiempo no les permitía concentrarse bien en sus clases, asistir a sus lecciones, en fin. Entonces ella promueve una campaña a nivel de la prensa para que se establezcan las vacaciones de invierno. Incluso se le ha ido poco a poco haciendo justicia en eso, que fue una de las precursoras justamente claro que ella decía que se tenían que alargar las clases lectivas en el verano. Pero bueno, eso ya no estamos tan de acuerdo. Ya no está claro, pero otro dato interesante. Bueno, esperamos, Jaime y yo, que ustedes hayan disfrutado, recordando, seguramente ya sabían muchas de estas cosas, quizá han visto una cierta organización de la información que les hemos querido contar, pero sobre todo lo que queremos es que lean a Gabriela, que lean su prosa, que lean su poesía, y que la tengan todos aquellos que se dedican a la educación en cualquiera de sus etapas o dimensiones, que la tengan como un referente importantísimo a nuestra, primero, Premio Nobel, y después, en cierto modo, para oprobio, nuestro Premio Nacional de Literatura. Jaime, muchísimas gracias, ha sido un agrado, y ya nos veremos en unas semanas más para un próximo programa. Y recordarles también a quienes nos están viendo que nos den like, que nos hagan comentarios, ¿verdad? Nos pongan me gusta, ¿verdad? También eso ahí. Es muy moderno. ¿No es cierto? Eso, pues, claro que sí, también para difundir y para ayudar también a que el pan de la cultura llegue a más rincones. Muchas gracias, profesor. Ha sido un agrado muy ameno. Un agrado una vez más. Igualmente, profesor.